Sí, larga nomás. Bueno, entonces, estamos viendo que la ira de Dios está presente en el Antiguo Testamento, pero vemos que es la ira de un Dios justo, ¿sí? Tanto la ira como el amor de Dios, de este Dios, fueron experimentados por su pueblo. O sea, fueron dos cosas que los, el pueblo de Dios pudieron realmente conocer. Si leemos Salmo 7:11, buen pasaje, podemos entender que todo enojo divino tiene una explicación. Todo enojo divino tiene una explicación. ¿Quién tiene para leerlo el Salmo 7:11? A Yo, ver, Cari, Ari. Bueno, Ani, dale. Él es un juez justo, siempre condena a los perfectos, perdón, perversos. Bien, Leí sin justo. pensar. Yo hoy me equivoqué de Estoy, versículo. no, No, bien, léelo de hoy nuevo, Ani, estoy que empezó así a full, fuertito. viste, y toda No, trabada. eso no se ve, quédate tranquila. Léelo de nuevo, Ani, a ver, otra vez. Él es un juez justo, siempre condena a los perversos. Ahora sí. Bien, hay una versión que dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. A veces vieron cuando uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona mala, que es el tema, ¿no? De Eclesiastés, que esta persona tan mala le va bien? Bueno, pero por más que le vaya bien ante nuestros ojos humanos de lo que es andar bien, eh, Dios no acepta el andar de esa persona. A veces nosotros somos muy humanos en nuestra forma de ver algo. Pensamos o tenemos realmente como eh, una medida de lo que es estar bien, de lo que es que te vaya bien, de lo que es el éxito, ¿no? Y es tan contrario a lo que Dios muestra como algo exitoso, como algo que está bien, ¿no? Eh, Todo enojo se relaciona, ¿sí? A pesar de que Dios se enoje, fíjense esta frase, todo enojo siempre está relacionado con la paciencia y la indulgencia de Dios. Nosotros estamos hablando que Dios es un Dios que se enoja, un Dios que eh, es pasible de ira, pero que a pesar de que Él se enoja ante lo malo, siempre su enojo está relacionado también con su paciencia y su indulgencia. Y vamos a leer y vamos a buscar todos el Salmo 103. Vamos a buscar hermoso ese salmo, eh, pero vamos a leer, por ahí siempre repetimos los primeros versículos de este salmo, pero vamos a leer del 8 al 14, lo que dice. ¿Alguno de ustedes que quiera leerlo en voz alta? Bueno, dice, esta es otra versión, por lo del Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor. Si se querella, no es para siempre, si guarda rencor, es solo por un rato. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras ofensas. Cuando se alza los cielos sobre la tierra, tan alto es su amor con lo que le temen. Como el oriente está lejos del occidente, así aleja de nosotros nuestras culpas. Hasta el 12, ¿no? Hasta el, sí, déjame hasta el 12, ahí está bien. Miren qué interesante, ¿no? Yo siempre me emociona lo poético de los salmos, ¿no? La forma de hablar de Dios que tienen, ¿no? Y fíjense cómo expresa el salmista, cómo es el Señor eh, en su trato con nosotros, ¿no? Dice, así de lejos de oriente al occidente. Claro, nunca se pueden unir. Están totalmente tan opuestos, tan lejanos,
que jamás tienen un punto de cercanía. Y así dice el Señor que obra con nosotros ante nuestro pecado, ante nuestra maldad, nuestra iniquidad. Y ahora sí, si no cerraste la Biblia, léeme el pasaje, el 13 y el 14 de este salmo, Agustín. Bien, bien, dice, como la ternura de un padre con sus hijos es la ternura del Señor con los que le temen. Él sabe de qué fuimos formados, se recuerda que solo somos polvo. Fíjense, qué linda la versión esta que usa para la palabra misericordioso, clemencia, usa la palabra ternura. ¿Sí? Nosotros tenemos un Dios que es un Dios de ternura. Su amor es tierno. No es un amor distante de padre severo, es un amor tierno, ¿sí? Es ese amor del papá presente. Y es tan lindo cuando nosotros podemos leer estos pasajes. Y él dice, él sabe de nuestra condición, sabe lo que somos, ¿sí? Y esto no es para desmerecernos nosotros, somos tan pocos, no, no. Para el Señor nos formó. Él tomó el polvo, Él decidió utilizar el noble barro, ¿no? Porque el polvo para manipularlo, la tierra para manipularlo, tiene que estar húmeda, ¿no? Yo hoy en la escuela, ustedes saben que yo enseño arte, en la escuela estábamos con los chiquitos trabajando en arcilla, en un proyectito que tenemos que hacer. Y bueno, y estaban los que le habían metido el bloquecito de arcilla seco, duro, sin humedad, ¿no? Y para poder manejar algo, tiene que estar húmedo. Tenés que dedicarle tiempo. Y el Señor dedicó tiempo en crearnos, dedica tiempo en buscarnos, dedica tiempo en enseñarnos, en guiarnos. Es un Dios presente. Entonces, ¿cómo Él no nos va a corregir a nosotros como un Padre tierno? Porque Él sabe de qué estamos hechos. Es como decir, Él sabe que nos podemos equivocar. Él nos hizo sabiendo que nos vamos a equivocar muchas veces. Pero a pesar de nuestra condición, Él se compadece de nosotros, actúa de forma tierna. Entonces, el enojo del Señor se relaciona también con la paciencia, con la ternura, ¿sí? Que nos tiene, con su misericordia, con ese amor a pesar de, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la palabra Gesed, que es una palabra que involucra tanto, ¿no? No se puede traducir con una sola palabrita. Es un amor tierno, misericordioso, eh, es dulce el amor del Señor. Entonces, el juicio de Dios, cuando hablamos en la Biblia, vamos a ver este uso del juicio de Dios en sentido legal, en el sentido de las leyes, los estatutos de Dios, lo que Él marcó, y también lo vamos a ver en el sentido de fallo, o sea, del castigo, o sea, el fallo es, hiciste por cuanto hiciste esto te va a pasar. Oíste que fue dicho, después es el que utiliza Jesús, ¿no? Yo siempre me acuerdo, ¿no? El ama a tu prójimo, y después Jesús dice, bueno, pero yo te digo, ama a tus enemigos, o sea, la pone, nos pone el camino un poco más cuesta arriba, ¿no? El Señor, pero el Señor es amor, y eso lo vamos a ver en pasajes tales como Amós 4 6 tiene un lindo significado, que lo quiera leer, Amós 4, 6 al 11, todo ese pasaje, a ver Yo si lo alguien lo puede tengo. leer. Dale, Ani. No les di nada de comer y les faltó comida en todas sus ciudades, pero ustedes no quisieron regresar a mí. Eso dice el Señor. Detuve la lluvia 3 meses antes de la cosecha y no crecieron los cultivos. Permití que lloviera en unas ciudades y en otras no.
Unos lugares tuvieron lluvias y otros se secaron. Los refugiados de 2 o 3 ciudades se iban a otra ciudad en busca de agua, pues no hubo suficiente para todos. Aún así, ustedes no regresaron a mí. Eso lo dice el Señor. Hice que se dañaran sus cultivos por el calor y las plagas. Destruí sus huertos y viñedos, y las langostas devoraron sus higueras y olivos. Pero ustedes no regresaron a mí. Es lo que dice el Señor. Envié plagas terribles como hice con Egipto. Hice que sus jóvenes murieran en batallas junto con sus caballos. Hice que ustedes sintieran el mal olor de su ejército, pero ustedes no regresaron a mí. Eso dice el Señor. Los destruí, como lo hice con Somorra, perdón, con Sodoma, con Sodoma y Gomorra, se me juntan, perdón. Parecían como una brasa sacada del fuego, pero aún así ustedes no regresaron a mí. Eso dice el Señor. Fíjense, Se ríe. qué tremendo. Está bien, qué tremendo esto. ¿Cuántas veces el Señor quiso llamar la atención mostrando que algo andaba mal y ni siquiera así captó la atención del pueblo? Entonces el Señor muestra que muchos de sus juicios son realmente sentencia ante realmente algo que Israel no estaba haciendo, y es volverse a Dios. Eh, Realmente el juicio de Dios tiene un propósito redentor. Por eso Jesús, cuando eh, toma nuestro lugar, toma el juicio de Dios sobre sí para redimirnos, ¿no? Entonces, el juicio de Dios tiene, ¿sí? Un propósito, que es redimir. Pero ¿qué pasa? Si realmente eh, uno no atiende a esto y no se vuelve a Dios, es medio difícil, ¿no? Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, 5 y el versículo 7 dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Entonces, Dios una y otra vez se vuelve al pueblo para realmente decirle al pueblo: ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no actúan en consecuencia a a lo que deben hacer? Y siguiendo así, a ver en qué hora estamos. Bien, tenemos 15 minutos más por ahí. Ja, perdimos mucho hoy, pero vamos a llegar, vamos así, pero vamos a llegar. Otra de las cosas que nosotros vemos en este Dios que actúa, y recapitulando, hemos dicho varias cosas. Hemos dicho, ¿sí? Que el Dios que actúa, actúa con actos de amor, actos de justicia, actos de juicio, ¿sí? Actos, y ahora vamos a ir a los actos de poder soberanos de Dios. Y acá vamos a trabajar sobre, en realidad es como que volvemos, fíjense que en esto de ver la parte de teología bíblica, volvemos a cosas que ya hemos visto. Fíjense cómo empezamos a tocar, cómo tenemos los puntos de toque, ¿no? Eh, Todos los actos de Dios son obras de poder. Eh, es real. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios crea, todo lo que Dios interviene, son
actos de poder. En realidad, en muchos sí eh, mostramos los actos que tienen que ver en el amor de Dios, en la justicia de Él y en su juicio, pero también nosotros hemos visto, ¿se acuerdan como hemos hablado, el Dios soberano en la historia? Vamos a ver, ¿sí? A este Dios soberano, ¿sí? Primeramente en la liberación de Israel, ¿sí? Entonces, nosotros cuando vamos al Antiguo Testamento, leemos las historias del Antiguo Testamento, enseñamos en la escuela bíblica las historias, estamos eh, como compartiendo los registros de los actos del poder de Dios. Nosotros compartimos cómo Dios poderoso actuó en favor de su pueblo. Lo podemos ver, sí, en la creación, en la, por así decirlo, en permitir que una familia creciera, no se extinguiera, el pueblo que él había elegido para sí, y podemos ver cómo saca toda una nación de Egipto, cómo realmente tienen que estar por un juicio, por la justicia de Dios, 40 años en el desierto, hasta que toda generación se renueva para entrar al pueblo prometido. Vamos a ver en los libros de las crónicas de Reyes, los hechos del poder de Dios a favor del pueblo, ese pueblo que empieza a entender que no es por su fuerza, ni su poderío, ni su cantidad, ni su estrategia, ni su inteligencia, sino por el Espíritu de Dios. Y eso lo vamos a ver bien claro. Eh, y otra de las cosas que es claro es que ningún pueblo del tiempo de Israel va a mostrar que sus grandes hazañas eran por sus grandes hombres, sino era porque tenían un Dios grande. Y acá estamos en algo distintivo. Cuando uno lee la historia va a leer, esto, lo otro, aquello. El otro día veía la película 300 cuando muestran el fuerte Leónidas dando su vida, aunque sabía que iba a perder, y bueno, y su nombre, y los cantos para Leónidas. Y acá no tenemos eso. En la Biblia, realmente ellos muestran, ¿sí?, que los cimientos de su poder, de sus momentos de victoria, estaban en Dios, en un Dios que los había librado, que los había llamado, que los había buscado y que los dotaba de lo que necesitaban. Entonces, los actos de poder de Dios son de un Dios soberano. Primeramente, soberanía en la liberación. Y ahí podemos ver, nosotros hablamos mucho de la soberanía de Dios en la creación y todo lo que está en la Biblia, que también está, pero realmente cuando las personas, los hijos de Dios, hablaban, ¿sí?, de los hechos poderosos de Dios, hablaban de sus propias experiencias, ¿no? Volviendo siempre a lo mismo. La creación, sí, ellos podían ver en la creación la mano de Dios, pero ellos podían contar a los demás en su propia vida lo que Dios hacía, los actos soberanos. Por eso, en el Salmo 77, que ya hemos leído, del 11 al 20, voy a leer así un poquito, ellos podían decir y podían cantarlo, ¿no? Y me hace acordar también lo que nosotros a veces cantamos en las iglesias cuando recordamos los domingos, lo que Dios hace por nosotros. Dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas
por manos de Moisés y Aarón. Acá está hablando de los grandes, ¿no? Moisés y Aarón. Pero dice, ¿quién condujo? ¿Quién los condujo a ellos? Dios. No es que Moisés y Aarón fueron los instrumentos de Dios. Entonces, siempre vamos a ver que hay un reconocimiento de este Dios que los libra del enemigo, de este Dios que prepara para ellos lo que necesitan, ¿no? Entonces, quizás en el tiempo, cuando ellos estuvieron en Egipto, pudieron entender un poquito, hablando, ¿sí?, de las creencias de los dioses de Israel, ¿sí? Los dioses de Israel, no de Israel, el Dios de Israel frente a los dioses de Egipto, ¿sí? Y mostrar realmente que ese Dios está por sobre los otros dioses. Hay salmos todavía que son antiguos que habla de eso, ¿no? Que Dios está por sobre los otros dioses, como diciendo, nadie alcanza la majestad, el poder, la magnificencia de Dios. ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada eso? Entonces, este Dios que es soberano es el Dios que también le infunde esperanza, el Dios que le infunde esperanza al pueblo, cuando en Isaías 40 le dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, ¿sí? Cuando le dice que realmente el pecado de ellos es perdonado, que realmente va a recibir de parte del Señor, que viene con él, con poder, con su brazo poderoso, y va a hacer realmente que otra vez puedan estar como esos rebaños apacentándose en lugares fértiles y no estériles, en lugares realmente de paz, una imagen, ¿sí? Y la imagen de Dios como pastor, ¿no? Él dice, en el seno los llevará, pastoreará suavemente, incluso a las más débiles, como son las recién nacidas. Entonces, siempre en la fe veterotestamentaria vamos a ver que los actos de Dios son portentosos. Hay poder, hay gloria, ¿sí? Y esto de la liberación juega por así decirlo, un papel principal en la identidad del pueblo, en la identidad de quiénes son, ¿sí? De quiénes son. Y esto es todo lo que está de base a lo que va a ser, a lo que ya fue en realidad para nosotros, ¿no? Pero lo que va a ser, siempre apuntando hacia la venida de Cristo. Y recién habíamos mencionado el tema de la creación, ¿sí? Y bueno, realmente los hebreos entendían, ¿sí?, que este Dios de Israel, estaba realmente sobre lo creado. Y la vez pasada también hablamos que el Señor muchas veces les hablaba por hechos de la naturaleza, a veces hechos normales, hechos anormales. A mí me gusta mucho cuando hablan de la lluvia tardía, que era como esa lluvia última que fortalecía aún más lo que ellos necesitaban para la cosecha, ¿no? Que era una bendición. Entonces ellos van a ver también, y vamos a ver en todo el Antiguo Testamento, ver al pueblo reconocer, ¿sí?, que el hombre fue hecho a imagen de Dios y fue puesto por sobre la creación, ¿no? Entonces, Dios le da un plan al hombre, pero más allá del plan, del papel del hombre que jugaba sobre la creación, está, ¿sí?, el poder de Dios. Y eso es el énfasis, ¿no? Un Dios creador de todo, que está por sobre todo, y un Dios que elige al hombre, punto máximo de su creación, ¿para qué? Para que domine lo creado, ¿sí? Para que tenga, por así decirlo, posesión y dominio y autoridad sobre todo lo creado por Dios, ¿sí? No usándolo como explotación, sino como mayordomía.
Y eso es un tema amplio, pero vamos a seguir avanzando porque si no, no vamos a llegar al otro punto. Otro de los actos del poder soberano de Dios, aparte de la liberación, de la creación, de este Dios sobre su creación y el papel principal que le da al hombre, es la soberanía sobre el milagro. Y se acuerdan que nosotros hemos hablado un poquito de los milagros, que en todo el Antiguo Testamento lo vamos a ver eh, mencionar como ser natural, señales que Dios mostraba, prodigios. Prodigio también la palabra que se traduce por prodigio, que milagro es uno, es como decir por maravillas, cosas especiales. Sobre el milagro, es el tema, sí, que tiene que ver un poquito, no lo iba a utilizar, pero lo voy a usar, está en el libro también si ustedes quieren ver, es sobre esos eventos que dan pavor, esos eventos que, esos actos de la justicia de Dios, de la calamidad, ¿no? De esas cuestiones del juicio de Dios al que no obedece, que no le va bien, ¿sí? Entonces, en realidad, el Antiguo Testamento siempre muestra que la soberanía de Dios en los hechos milagrosos siempre muestran que Dios tiene un propósito. Hay un plan de Dios y ese plan lo revela a los suyos. ¿Y cómo lo revela? A través de la experiencia, o sea, a través de los suyos relacionándose con Dios, conociéndole como es Dios y andando como Dios quiere. Entonces, nosotros podríamos leer, por ejemplo, Éxodo 15:11, y acá estaba lo que mencionaba yo antes, ¿no? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? Acá lo están comparando, ¿no? A Dios con los otros dioses. ¿Se acuerdan, no? La batalla que tuvo Moisés, ¿no? Con los magos que tenía el, el faraón, ¿no? Que imitaban incluso sus señales, sus demostraciones, ¿no? Me acuerdo cuando ellos tiran sus bastones, ¿no? Y ellos hacen lo mismo, los magos, como diciendo, bueno, nosotros también podemos convertir eh, en serpientes nuestros bastones, nuestras cañas. Y después, bueno, que la caña de ellos, el bastón de ellos se come a los otros, o sea, se quedaron sin bastones, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, pueden hacer, y eso es un principio bíblico, ¿no? Que Satanás puede imitar eh, el, el obrar divino, lo puede imitar, pero nunca va a tener el poder de Dios. Entonces, nosotros, cuando vemos estos eventos, como decíamos, ¿no? La señal que se usa, ¿no? Como decíamos recién, por ejemplo, cuando Moisés muestra la vara que se convierte en serpiente. Eso es una señal. Después leímos, sí, el vocabulario para decir el que hace maravillas, ¿no? O sea, más fuerte que los otros dioses, son los prodigios. Y también el término, el último que decíamos, en el sentido de que a veces el milagro despertaba temor, ¿sí? En la mente de los testigos, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Vemos a los siervos del Señor presentarse ante Dios también con un poco de temor, como le pasó, por ejemplo, eh, a tantos, eh, a tantos profetas que no hacían por ahí lo que Dios quería o que sabían que Dios podía hacer más. Entonces, lo que tenemos que entender que siempre el milagro
No es un hecho para decir Dios, acá estoy yo, o sea, no es para mostrar su poder por mostrarlo, ¿sí? Siempre el milagro tiene un propósito. El milagro tiene un propósito. Y el propósito podemos ver siempre que es a favor del pueblo. Dios no obra milagros para que digan, ah, qué grande es Dios. Sí, uno dice que grande es Dios, pero no era un poder usado por Dios para su propio bien, sino que realmente los milagros muestran y son testimonios del cuidado de Dios, del amor de Dios. ¿Para quién? Para con su pueblo, para que su pueblo recordara que su Dios es poderoso, que su Dios es un Dios presente, que su Dios obra y no es un Dios lejano. ¿Por qué? Porque los milagros tienen un momento, o sea, suceden en un lugar, suceden en un momento específico en la historia, ¿sí? No es algo que cuentan de algo que nunca vieron, no. Ellos vivieron el milagro en el desierto cuando Moisés saca agua de la roca, ¿no? Otra imagen vete, vete, testamentaria del Antiguo Testamento que nos señala al Nuevo, ¿sí? A la roca que da agua de vida eterna, ¿sí? Vieron, fíjense que siempre están en sintonía, Antiguo Testamento con Nuevo Testamento están en sintonía. Otro de los rasgos del milagro, aparte de esto de hablar del propósito que tiene tiempo y lugar, es del intérprete, ¿sí? Siempre Dios buscó intérpretes competentes, ¿sí? Siempre buscó el sacerdote, el profeta, que realmente fuera competente, que demostrara con autoridad qué era lo que estaba haciendo Dios, ¿no? Por eso de la voz profética es algo que no quedó en el Antiguo Testamento. Dios nos llama a nosotros a levantar voces proféticas, a interpretar con competencia, no a interpretar las demostraciones de Dios y decir lo que se nos ocurra. Por eso tenemos que, eh, como estamos, Dios nos llama, tenemos realmente que estar metidos para poder entender los planes de Dios, ¿sí? Tenemos que estar conectados con Dios para poder interpretar. Y el tercer rasgo, ¿sí? De estos milagros que muestran de su propósito es en que hay siempre un significado. No es un hecho, un evento extraño, un evento para que yo me quede boquiabierto o como decía, tuviera un tema de pavor que diga, oh, este Dios, y tenga un poquito de cosas, sino que realmente entender que hay una verdad mayor que el evento mismo. Y eso es muy importante. Yo después les voy a pedir que relean esto, es muy interesante el tema del milagro, para entender cómo ya desde el Antiguo Testamento nos muestra a entender el milagro y cómo podemos saber si un milagro es un verdadero milagro o fue realmente algo nomás de decir, ah, qué interesante, ¿no? O queda en una anécdota. En realidad, el milagro siempre encierra una verdad mayor. Realmente, cuando los israelitas pasaron sobre seco en el mar, ¡wow! ¡Qué impresionante! Hoy más de uno quiere explicarnos que sopló un viento, que bajó. No sé realmente si fue así o realmente se abrió las aguas por el viento que empezó a soplar y era mucho, pero justo si fue de esa forma que dicen los historiadores, estuvieron en el momento preciso y eso no fue casualidad. El viento no soplaba. Ustedes saben que el viento no es que decimos, bueno, de 3 a 4 hay viento, como dice en la Biblia. Nadie sabe de dónde viene el viento y hacia dónde sopla. Quizás sabían que eso podía pasar, pero nadie sabía a qué hora iba a soplar el viento. Entonces, un milagro siempre nos va a mostrar que hay un significado. ¿Cuál fue el significado?
no era que ellos pasearan por tierra seca, sino de decir, nuestro Dios nos libró, ¿sí?, de los carros del faraón, que cantamos, ¿no? Echó a la mar que nos perseguía, ¿sí? La canción hace rato no se canta, la cantamos con los chicos, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros, que ya tenemos unos añitos, fuimos jóvenes y cantábamos esta canción y bailábamos y saltábamos, porque realmente habrá sido terrible esos tiempos de angustia, me imagino, con todo el poder del faraón, con sus lanzas, sus caballos, atrás levantando la arena, la polvareda, y vos frente a un lugar sin camino para pasar, con tus viejitos, con tus pibitos, con tus animales, y ahí, ¿qué nos trajiste, Moisés, acá? ¿A qué nos trajiste, Moisés, para morir acá? Para no hubieras evitado la caminata, ¿no? Siempre hay en un milagro algo mayor, ¿sí? Y siempre muestra en la Biblia que Dios no hace las cosas y nosotros no tenemos que hacer algo, ¿no? Porque el pueblo tuvo que caminar, tuvo que empezar a andar y obedecer al Señor. Entonces siempre hay una verdad mayor que la del evento mismo en un milagro. Entonces, recapitulando, eh, hay una frase que me gustó mucho, la estaba buscando, que dice que los hebreos, para ellos, no fue simplemente, era suficiente, ¿no? Simplemente saber que Dios había actuado en la creación del mundo, sino que ellos sabían que este Dios era el soberano ahora mismo sobre la naturaleza, sobre la creación. Dios podía usar tanto fuerzas naturales como sobrenaturales. El universo entero estaba sujeto a su voluntad y a su poder, y aún lo está. Y aunque la hora ya avanzó bastante, quiero que no nos quedemos con esto de hoy. Hay un temita más, pero quiero que nos quedemos con esto hoy. Que el Señor eh, tiene al universo sujeto a su voluntad. No solamente en las historias del Antiguo Testamento, no solamente en lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, sino que tiene al universo sujeto en este preciso momento. Y a veces nosotros nos agobiamos y nos olvidamos que nuestro Dios es un Dios que actúa de manera soberana, que es un Dios que libra, que es un Dios que obra en milagros y lo sigue haciendo por amor de su pueblo. Como dijimos antes, no porque somos mejores que otros, no por méritos, porque a nosotros nos mira a través de los méritos de Cristo. El único mérito que hemos tenido es el reconocer a Jesucristo como